¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al canal Acequia, el canal que nos une y que nos une para encontrarnos aquí en Hilar Fino con el arte. En este caso, la música. Y muy particularmente con un dúo de artistas que verdaderamente son notables y que han hecho un trabajo muy interesante en la provincia. Ellos son Polo Martí y Betty Plana, que ya enseguida vamos a hablar un poquito con Betty también. Bienvenido, Polo. Muchas gracias. Qué lindo que estés acá. Muy amable, muy amable vos. Salud, muy amable vos. Un placer para mí. Un placer, sí. Vos sabés que nos interesa mucho saber de dónde viene lo que la gente hace. ¿Viste? En el caso de los artistas es igual que cualquier otro oficio. Uno el oficio lo va tiñendo de sus propias cosas. Una de las cosas interesantes es que si bien la gente cree que vos sos re mendocino, no lo sos. No lo soy. Y venís de un lugar que tiene hasta una geografía diferente a la nuestra. Sí, ¿no? sí, muy distinta. Que es el litoral. Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Y qué, desde ese lugar, cómo fue que llegaste a la música? Digamos, a la decisión de ser artista, ¿no? De la música. Bueno, yo nací en Colón, Entre Ríos, a 300 metros del río Uruguay, ahí limitando con el Uruguay, con la República Oriental del Uruguay. En una familia muy vinculada al arte. Mi papá es poeta, es escritor, ejerció el periodismo, él estudió en Buenos Aires filosofía y letras. Entonces los recuerdos que tengo de niño son muy vinculados a las letras, muy vinculados no solamente a la letra en tanto poesía, digamos, o al periodismo, sino también la letra dicha y la letra cantada, la canción, la música, ¿no? Los recuerdos, digo, que tengo más presentes de muy niño son en el patio de mi casa, un patio, bueno, cubierto por esas enredaderas típicas del litoral, el gurupuyá, que es la pasionaria. Tremenda verdura. Las flores, las plantas son realmente de mucha voluptuosidad y mucha, bueno, todo ese verde litoral. De alguna manera, bueno, teniendo o cubriendo, digamos, un momento donde la música, la poesía, la compartíamos entre todos, y yo de chiquito mirando así un poco hacia arriba, escuchando la voz de mi padre diciendo algún poema suyo o de alguno de los poetas de la provincia de Entre Ríos, y los músicos del lugar. ¿Se hacían así reuniones medio tipo tertulias en tu casa? Muchísimas, muchísimas. Qué bonito. Y bueno, eso fue como un paisaje sonoro, natural, ¿no? Claro. Entonces, obviamente la música era quizás lo que más animaba, y dentro de la música el folclore. Yo nací en el 61, digamos, nací casi con el boom llamado boom del folclore, ¿no? Entonces se tocaba mucho naturalmente, nada era forzado, sino que todo fluía naturalmente. Y además teníamos enfrente de Colón la ciudad de Paysandú, era el lugar de nacimiento y de vida de Aníbal Zampayo, el gran compositor, el autor del Quilloro, Río de los Pájaros y tantas canciones, gran arpista, él tocaba mucha música del litoral en el arpa, así que verlo a Zampayo también allí, se cruzaba el Gordo Lofá, que era un vecino que tocaba el acordeón, venía Roberto Román, que era un guitarrista y gran decidor de poesía gauchesca, y bueno, y era todo, era como algo natural, digamos. Así que la guitarra, la música, la poesía... Se incorporó a tus manos como un utensilio más de la casa. Totalmente. Pero ¿cuándo fue que vos tuviste conciencia de que ese va a ser tu oficio por el resto de la vida, no? Claro, en realidad eso ya fue más grande, ¿no? Digamos, yo empecé a tocar la guitarra y aprender a los 9 años. En realidad nosotros somos 5 hermanos, yo soy el menor, y los 5 desfilábamos por el mismo profesor que se llamaba Valentín Alarcón, que nos enseñaba teoría del solfeo y la guitarra, ¿no? Y más o menos a los 16, 17 años, que ya estaba terminando la secundaria y pensando qué voy a hacer, ahí fue que decidí, yo estaba en 4º año de la secundaria y decidí que iba a estudiar música. Un hermano mío, el mayor, Jorge, ya había empezado él a estudiar en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, así que en 4º año y en 5º año me fui preparando ya decididamente para estudiar música, porque sentía que eso era lo que más me gustaba. Te identificaba. Sí, sí. Además de músico y de intérprete, sos, yo diría, un interesante compositor y siempre has estado en la búsqueda de la composición y de la creación del sonido. Eso, viste que los adolescentes tienen esta idea, por ejemplo, de escribir un poema de amor, cuando quieren contar algo a lo que recurren a la poesía. ¿Vos recurrías a componer una canción, por ejemplo? Sí, en realidad eso fue pasando ya por ahí, por esos años que te digo, de los
16, 17 años. Tengo recuerdo de las primeras composiciones. En esa época yo leía, me gustaba muchísimo la literatura. Sí. Obviamente la herencia de mi padre, los recuerdos de mi papá leyéndole poesía a mi mamá. Y la poesía no era necesariamente, digamos, localista o referida a la cuestión folclórica. Mi papá es un gran lector de casi toda la poesía española, la poesía latinoamericana también, pero mi papá leyendo a Miguel Hernández, leyendo a Machado. Entonces yo, y a Neruda, digamos, en esos años estaba leyendo mucho Miguel Hernández. Una de las primeras que salió así como naturalmente fue una música que compuse, digamos, dedicada a Miguel Hernández. Una música con aire español, digamos, que después a los muchos años yo vi la partitura de vuelta, la toqué y me di cuenta que era... No quiero decir que era una porquería, pero era, qué sé yo, una cosa sin ni mucho pie ni cabeza. Pero fue lo primero que salió así naturalmente. Después ya aparecieron un poco más folclóricas las cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Esa no lo era tanto? No, era así. En esa época me gustaba mucho Serrat, por ejemplo, entonces tenía, seguramente que alguna cosa le había robado a Serrat, ¿viste? Y qué sé yo, y la guitarra clásica que también tiene una literatura muy importante, entonces alguna cosa que por ahí de Albéniz, que a lo mejor por ahí aparecía. Claro. Seguro que fue, viste, un copio y pego y armé toda una cosa, viste, ahí, pero sin duda que era una necesidad, ¿no? Esa idea de componer, de inventar música, nace por allí y después se va desarrollando a través de los años, ¿no? Bueno, recién decíamos que la idea de la composición o de expresar a través de la composición, la idea de interpretar, de acompañar, de tener la guitarra a mano siempre, fueron las decisiones que tomaste en la vida. Sí, pero esas decisiones casi fueron una revelación, podríamos decir, literal. Sí, exactamente, sí. Bueno, una vez que egresé, tuve la suerte, digamos, de que Aníbal Zampayo, este músico que hablábamos, ¿no? Este gran referente de la música digamos, latinoamericana, él estaba exiliado en Suecia, vuelve y me convoca a mí para formar parte de su conjunto. Bueno, armamos el grupo con Aníbal Zampayo y para mí era una llave que abría todo tipo de cosas, ¿no? Realmente era así fue que conocí a Cita Rosa, que conocí a los olimareños, que conocí a un montón de gente maravillosa. Y bueno, y paralelamente a eso fuimos conformando lo que fue el Grupo Maíz, que era un grupo dedicado inicialmente a la música andina, pero que en su formación, digamos, participaba gente con un pensamiento mucho más amplio, digamos, que hoy quizás pueda ser mucho más natural, pero en esos años conocer de música clásica, de música de vanguardia, de música contemporánea, experimental, digamos, no era tan común en un grupo que supuestamente hacíamos, entre comillas, folclore, ¿no? Proyección folclórica. Bueno, armamos el grupo y en el año 87 fue que participamos en el Festival de Cosquín. Ahí ya lo integraba Betty Plana, que se sumó Betty, y bueno, salimos Revelación en el año 87. Impresionante. Y donde presentamos, entre otras cosas, algunas composiciones mías. Tuyas. Realmente, sí, antes, años, un poco pensando en lo que sucedía antes, cuando uno salía a Revelación, de alguna manera para los productores discográficos, era, bueno, Cosquín me eligió el producto que, en vez de buscarlo yo. Y así fue que salieron muchas figuras. Funcionaba así, ya no. Bueno, ya no.
Entonces, funcionaba así. claro, funcionaba así. Entonces, en ese año nosotros pensamos, bueno, acá vamos a encontrar una oferta discográfica. Bueno, no fue así y de hecho pintó sí una actividad en Europa. Nos fuimos todos a fin del 88. Una gira, bueno, muy larga y muy linda, y de hecho nosotros antes de irnos habíamos grabado un disco en el año 88, nos fuimos con el máster bajo el brazo y salió editado el disco en Francia, en un sello que se llama Milan Sur, que es un sello muy importante, donde había editado Piazzolla, bueno, distintos músicos. Y sacamos el primer disco ahí y esa gira ya generó otra, y compartir con músicos muy importantes para nosotros, Los Jaivas, Quilapayún, Paco Ibáñez. Bueno, y recorrimos Europa muchas veces, una experiencia lindísima. Recorrer Europa como turista es una cosa, pero Sí. recorrer Europa con el instrumento en la mano Sí. y mostrando lo que tiene que ver con la identidad y la raíz de su propio pueblo es otra. ¿Cómo fue esa experiencia desde lo humano, no? Más allá de lo artístico. Fue muy linda porque en realidad los circuitos que nosotros teníamos no eran circuitos, digamos así por llamarle for export. Si bien tuvimos la suerte de tocar en París, en el Trottoir de Buenos Aires, o tocar incluso en la Sorbona compartiendo con estos artistas que te nombraba recién, tocamos mucho en el interior, en los pueblos, como si uno dijera, bueno, voy a Argentina, voy a tocar a San Rafael, una ciudad importante. Bueno, nosotros fuimos a tocar a Bordeaux y en toda la región cercana a Bordeaux, en pueblos chicos donde, para sorpresa nuestra, había un nivel de infraestructura en los teatros, un sonido impresionante, luces, bueno, realmente funcionaba todo muy bien en pueblos muy parecidos a Mendoza, viñateros, digamos, donde la gente era gente trabajadora de la viña, que de pronto iba al teatro a ver un grupo de músicos argentinos. Y bueno, como ese caso, en muchos otros lugares, en Suiza, en Italia, en Checoslovaquia, quizás muchos esperaban, o mejor dicho, fue una, creo que grata sorpresa, de escuchar un grupo fines de los 80, principios de los 90, de música latinoamericana. Las referencias que se tienen son o el tango o la música andina, digamos, ¿no? Mayoritariamente. Y de pronto iban a ver un grupo maíz, digamos, asociado mucho a lo andino, digamos, y encontraban, nosotros anunciábamos como músicas de otra Argentina, ¿no? Folclore imaginario, músicas de otra Argentina. Y de pronto les aparecía a ellos otra Argentina, ¿no? Distinta. No estaban los sikus referenciales, que son maravillosos, pero de pronto aparecía eso mixturado con otras sonoridades, con un violín tratado a la manera clásica o muy virtuosa, una flauta traversa y otros instrumentos que a lo mejor eran novedosos, esas texturas, digamos, sí, ¿no? Esas combinaciones. Esas combinaciones. Así que en ese sentido fue muy bienvenido y abrió una perspectiva que nos enriqueció enormemente. Polo, hasta este momento Mendoza no aparecía en el mapa, ¿o sí? Sí, había aparecido ya. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, había aparecido. Después de la segunda gira, nosotros con Betty decidimos, todavía no había nacido Julia, nuestra hija mayor, y dijimos a dónde vamos a hacer el nido, digamos, ¿no? Y yo entrerriano, Betty mendocina, en la pulseada ganó Mendoza, pero sin duda que esa cosa del Andes, ¿viste? Esa cosa así tan fuerte, me atrajo mucho. Y entonces cuando decidimos venirnos a Mendoza, para mí fue llegar, bueno, a este monstruo, esta cosa tan majestuosa y toda la cultura que crece y que nace de ahí, ¿no? Así que cuando vinimos a vivir a Mendoza lo hicimos con muchísimo cariño.
¿Cómo va? Un placer estar aquí. Sí, yo muy contenta de que estén ustedes acá, muy contentas de que vamos a escuchar la música de ustedes y también de que nos cuenten la historia. Y yo estaba pensando, ¿cómo hizo una mujer formada en la academia para colarse en el espíritu selvático de un señor que venía con otro imaginario musical, ¿no? Sí, sí. Bueno, no fue fácil. En realidad fueron dándose las cosas de una manera increíble, ¿no? Cómo es la vida que va tejiendo sus historias. Yo me formé aquí en Mendoza, en la universidad, ni sé, llevo la vida en la música, así que empecé desde muy chica con la música y la flauta. Y cuando terminé la carrera aquí en la universidad, me salió un trabajo hermoso en Buenos Aires. Me fui a vivir a Buenos Aires, tenía 23 años más o menos. Y el trabajo consistía en integrar un quinteto de vientos que se dedicaba a difundir la música de cámara. Dependía del Centro de Divulgación Musical en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, mi vida era... Yo no conocía Buenos Aires, venía de San Rafael, Mendoza, y fue una experiencia divina porque aprendí a conocer la ciudad, además de difundiendo la música. Claro. Y ahí fue cuando una amiga, querida colega, Alma Kaufman, flautista, integrante en ese momento del Grupo Maíz. Ahí viene. Ahí viene, se iba del grupo porque se iba a estudiar afuera y me llama una mañana y me dice, mira, te quería proponer si querés integrar el Grupo Maíz, si te gusta la música folclórica, bueno, y me dio un teléfono. Cuando llego a ese Grupo Maíz, el compromiso era ir a tocar a Cosquín, nada menos el grupo acababa de salir Revelación. Tu incursión en el grupo fue para ir a que te nombren Revelación en Cosquín. Así que fue realmente, bueno, un regalo de la vida, o bueno, entrar por la puerta grande, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Y de ahí vos te linkeaste, digamos, o te anexaste muy fuertemente con la música popular, o cómo fue ese romance tuyo con esa... Eso empieza antes, y en realidad pensar que yo estudié aquí y cuando yo era alumna de la universidad tenía esa doble vida de necesitar de la música popular y tener que aprenderla fuera de la academia. Durísimo, ¿no? Durísimo. Y tenía, mira, una anécdota así bien puntual. Yo, además de estudiar, iba a la orquesta. Empecé muy joven yendo a la orquesta, que era un mundo para mí fascinante de sonoridades y demás. Bueno, y en la orquesta estaba como colega nada menos que Damián Sánchez en la fila de los chelos, y para mí era como una especie de dios. Claro. Porque él convivía justamente con los dos mundos, ¿no? Como director de coro, y además que fue muy desafiante en cuanto a los repertorios, ¿no es cierto? Como compositor y arreglador. De esa manera, bueno, las primeras experiencias que yo empecé a hacer con la música popular fueron gracias a Damián Sánchez, por eso le tengo un profundo agradecimiento, ¿no? Y después, bueno, el amor por esa música con la cual crecí. En mi casa se escuchaba
todo tipo de música, desde la sinfónica hasta el folclore, el tango, jazz. Entonces, bueno, para mí... era parte también de tu imaginario. Claro, lo que pasa es que era muy duro tener que separar... claro. Pero también en ese punto... digo, fue fuerte para mí y fue una manera de crecer borrando fronteras musicales, ¿no? De modo, yo en la vida me he ocupado de disfrutar desde la música sinfónica, la música de cámara, el folclore, con la misma vibración y con la misma pasión. Hoy en día siento que no hay ninguna interferencia, al contrario, necesitamos de la confluencia de todas esas expresiones. ¿Qué fuiste poniendo vos en esa sociedad amorosa en todos los sentidos con Polo Martín? Bueno, lo que yo humildemente pongo es mi trabajo de intérprete, mi perfil, nada menos. Mi perfil en la música, mi vida para la música es mi función y mi rol de intérprete. Es decir, para eso estudié toda la vida y es lo que hago, ¿no es cierto? De modo que el trabajo con Polo en el dúo, que realmente disfruto como intérprete, es realmente un privilegio. Yo creo que el rol del intérprete es descongelar el tiempo y ponerlo en tiempo real, lo que está escrito en un papel, que bueno, es ponerle la vida.